En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, amado hermano y amigo, a este programa viva y eficaz, porque la palabra de Dios es vida, es eficaz, es poderosa, es una palabra que trae esperanza para el ser humano. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, es decir, escudriñad la Biblia, escudriñad los 66 libros que contienen la Biblia. Ellas son las que tienen vida eterna porque expresan la voluntad, la sabiduría, la intención de Dios de salvar a los pecadores. Solamente que los pecadores deben de creer lo que Cristo hizo, cómo el Señor realizó la redención, la liberación del ser humano de sus pecados, muriendo por nosotros en una cruz. Bienvenido entonces, amigo, amiga y hermanos. Estamos estudiando el gran milagro que Cristo hizo al resucitar a Lázaro. Y por eso en el verso 43, Jesús, ya frente a la tumba de Lázaro y removida la piedra, Jesús dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera. Habló específicamente porque estaban en un cementerio y ahí habían muchos muertos. Entonces Jesús específicamente menciona a Lázaro y Lázaro salió. Salió al escuchar la voz, porque quiero decirle que toda esta galaxia, el universo entero, todo lo que hace Dios lo hace a través de su palabra. A través de su palabra. Él envía la palabra y el milagro se realiza. Es la palabra de Dios que es creativa. Es la palabra de Dios que manifiesta el poder divino. Es a través de la palabra que la gente tiene fe y cree en Cristo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que Jesús tenía que pronunciar la palabra creativa, porque Lázaro estaba ya podrido, comido de gusanos. Y inmediatamente el poder creativo va con la palabra de Cristo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro volvió a la vida, resucitó, y todos sus órganos que estaban ya comidos, estaban ya corrompidos por causa de la muerte, todo fue hecho nuevo y Lázaro regresó de la muerte. Y venía atado porque era costumbre de los israelitas limpiar los cadáveres, los lavaban bien y luego los envolvían con lienzos que tenían especies aromáticas. Esa era una costumbre que el pueblo de Israel había obtenido de la cultura egipcia. Los egipcios hacían lo mismo, lavaban los cadáveres y los envolvían en telas con aceites aromáticos y luego los enterraban. Y a los reyes, a las personas sumamente importantes de la cultura y civilización egipcia, habían médicos especializados en sacar los
órganos de los reyes, de las personas importantes, y los embalsamaban. Y ponían los órganos en unos vasos especiales. Porque la creencia de los egipcios era que los muertos emprendían un viaje, un peregrinar a la vida eterna. Y le ponían comida a los muertos para que ellos comieran en el camino. Y claro, como el pueblo de Israel prácticamente estuvieron 400 años allí, 4 siglos, 100, 200, 300, 400 años, y estuvieron bajo el yugo y la autoridad del pueblo egipcio, y ellos adquirieron algunas costumbres de la cultura egipcia. Y una de esas culturas era que lavaban los cadáveres y luego los envolvían en aceites, con especies aromáticas. Así hicieron cuando Cristo murió, y esa era la costumbre de los israelitas. Claro, ellos no sacaban, no tocaban, no violaban los cadáveres. Ellos tenían, los israelitas, un tremendo respeto a la integridad del cuerpo humano. Solo es que lo lavaban y lo envolvían en lienzos. Y ahí regresó Lázaro atado a esos lienzos. Apenas pudo caminar, pero él tenía que obedecer el mandato, la palabra autoritativa de aquel que es el autor de la vida, que es Cristo. Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió caminando. No con toda libertad, porque estaba envuelto en esos lienzos. Y por eso la orden de Jesucristo dice: y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Recuerdan que a Jesús también le envolvieron su rostro con un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, verso 45 del capítulo 11 de Juan. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María en su duelo, en su llanto y en su dolor, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Porque muchos creyeron en Cristo al ver la manifestación del poder de Dios. Entonces, quiero aclarar aquí algo. Jesús rehusó en ciertas ocasiones hacer milagros porque a Jesús le decían: ¿qué señales haces tú para que nosotros creamos en ti? Entonces, estas palabras lo que denotaban era incredulidad. Aunque Jesús hubiera hecho milagros, a ellos nunca hubieran creído porque ellos tenían incredulidad. Entonces, a esas personas que no creían, que eran incrédulos, Jesús nunca les dio una señal. Pero Jesús hacía milagros, sanidades, cosas prodigiosas y maravillosas para satisfacer las necesidades del pueblo. Cuando Jesús vino a Israel, la medicina no era muy buena, estaba en ciernes, en los principios. Y el pueblo era muy pobre. Y había gente que se moría porque no podía pagar a los médicos ni a las medicinas. Así que cuando Cristo vino a Israel, vio a un pueblo sumamente enfermo. Los pobres de la tierra en toda la historia de la humanidad
siempre han estado enfermos, muy enfermos y mueren de las enfermedades. Mueren porque algunos mueren de enfermedades que no son mortales, pero como son pobres no pueden conseguir las medicinas ni pagar a los médicos. Cuando Cristo vino a Israel, eran muchísimos los enfermos. Y Jesús los sanó a todos los que venían a Él. Aquí se narran escenas donde la gente se tiraba sobre Jesús para ver si tan siquiera tocara sus ropas. Y toda aquella persona que lo tocaba era sanada. Toda. La persona que tocaba a Jesús era sanada. Porque se cumple el principio. ¿No te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Todos estos que se tiraban sobre Jesús, a esas multitudes, ellos creían y Dios honraba la fe de ellos sanándolos. Pero a los incrédulos el Señor rehusó darles señales. Simplemente porque aunque hubiera hecho señales, cientos o miles de señales, nunca hubieran creído porque eran incrédulos. Aquí muchos de los judíos creyeron en Él, pero muchos también de los que estaban allí y vieron cómo Jesús resucitó a Lázaro, no creyeron. A pesar del milagro. Era tan evidente. Nadie podía objetar este milagro. Lázaro estaba ya comido de gusanos. Y algunos no creyeron. Veámoslo el texto. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Estos fueron a buscar a las autoridades religiosas del pueblo porque no creían en Cristo. Querían más bien impulsar a la autoridad en contra del Señor, como así sucedía en muchas ciudades donde Cristo hizo sanidades y milagros. Los que no creían. Recuerdan que Jesús sanó a una persona y esta persona fue a buscar a las autoridades para poner en mal a Jesús. La incredulidad es horrible, es terrible, hermano. La incredulidad a veces se apodera de congregaciones enteras. La incredulidad muchas veces se transmite del predicador, del enseñador de las Escrituras, transmite esta incredulidad a la membresía. Y la membresía nunca ve la gloria de Dios, nunca testifica de milagros, porque han sido enseñados que los milagros ya no existen, que las sanidades ya no existen, que lo que podemos hacer es ir a donde el doctor, al hospital. Y muchos no creyeron. Y como no creyeron lo que Cristo hizo, aunque vieron el milagro, pero tenían corazón malo de incredulidad, como dice el escritor a Hebreos. Un corazón malo de incredulidad. Entonces fueron a decirle a la autoridad religiosa judía lo que Cristo había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Bueno,
¿qué haremos? Lo que tenían que hacer era arrepentirse de su incredulidad, creer en Jesucristo, recibirle como su Mesías, agradecer a Dios porque Dios había enviado a su Mesías prometido y porque ese era el tiempo de la venida de este Mesías. Ellos hubieran considerado un honor que en el tiempo de ellos y en el ministerio de ellos, Dios se haya dignado de enviar a su Hijo al mundo para salvarlo. Eso es lo que tenían que hacer. Pero ellos se plantean la pregunta, ¿qué haremos? Porque este hombre, no dijeron este Mesías, este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, si no le impedimos, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Estaban ellos procurando que el status quo permaneciera porque ellos eran una casta, una élite de personas privilegiadas. Tenían autoridad, dominaban al pueblo, tenían fama y prestigio por causa de los cargos que ellos ostentaban, tenían dinero porque se habían enriquecido de la religión judía, que ellos no querían perder estos privilegios. Entonces dijeron, van a venir los romanos. Si aceptamos a este hombre como el Mesías, como el rey prometido que viene a gobernar a este mundo, entonces los romanos harán guerra contra nosotros y van a destruir la nación. Pero no es que ellos se preocupaban por la nación, se preocupaban por ellos mismos, por sus privilegios, por sus riquezas malavidas acumuladas por años. Así ha sido siempre, hermano. Así ha sido siempre. Así han sido los líderes religiosos y también los líderes políticos de todas las naciones. Ellos procuran mantener su poder. Ellos son los que hacen alianza. Ellos son los que tratan de mantener sus privilegios siempre. Entonces dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese era el criterio de la élite, de los ricos, de los religiosos y de los poderosos, porque ellos eran los que gobernaban, eran los miembros del concilio. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, que ya se había reunido con todos los otros sumos sacerdotes de los años anteriores, dijeron, vosotros no sabéis nada, ni pensáis qué es lo que nos conviene, o ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús habría de morir por la nación y que los encargados de que Jesús muriera por la nación iban a ser ellos, porque ellos estaban conspirando, siempre conspiraron, desde el principio conspiraron, siempre pensaron cómo matar a Jesús. ¿Y quiénes eran los que pensaban matarlo? Los religiosos, los sumos sacerdotes. A todos ellos les correspondía arrepentirse de sus pecados porque Juan, que era el precursor de Cristo, anunció que el pueblo tenía que recibir al Mesías, pero previamente tenían que arrepentirse. No creyeron en Juan, no se arrepintieron,
sino que cuando Cristo se manifestó y hizo milagros, prodigios y sanidades, dando evidencia de que Él era el Mesías, ellos conspiraron constantemente buscando la manera, el lugar, la ocasión para darle muerte. Eso es lo que ha hecho la religión en todo el mundo. Amados hermanos y amigos, mañana los espero para que continuemos estudiando este libro maravilloso, el Evangelio según San Juan. Mañana continuaremos, lo espero a usted. Mientras tanto, afirmemos nuestra fe en Cristo, creamos en Él, para que podamos ver el cumplimiento de sus promesas y tengamos respuesta a nuestras oraciones, porque Dios honra no la incredulidad, sino la fe. La fe. No te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Hasta mañana. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.